Vamos a dialogar con Alejandro Gagliardi a propósito de Libros del Parque, en este ciclo de entrevistas a libreros de España y de Uruguay que están especializados en literatura infantil y juvenil y que en este caso Libros del Parque nace hace más de 16 años, Alejandro. Es verdad, hace 20 años, casi, 20. ahí, en el 2001, sí, en realidad en el 2001, fines del 2001, arranco con la venta de libros. Tú recordarás que había una empresa que se llamaba Joea, que hacían imprimían unas agendas que eran una rústica, media linda, y era el formato de venta de puerta a puerta, ¿no? Eso de Claro. golpear, hacer unas entrevistas, unas encuestas. Ahí arranqué con ese trabajo, seguí unos meses por mi cuenta, y en el 2002 fue que empecé con la venta, primero en ferias de estas como Villa Viar, Parque Rodó, todas esas durante unos cuantos años, y después como en librería puntual recién en el 2018 instalado, ¿no? Pero bueno, el Libro del Parque en sí funciona desde el 2002, básicamente. Por eso es que cuando se presentan en la página web dicen que son una librería en movimiento, justamente, ¿no? También, exacto. En realidad, ¿qué pasa? El Libro del Parque está instalada ahí en la zona de Cordón, pero siempre buscamos salir, que no sea, a ver, en cualquier rubro, para mi gusto. Si sos uno más y quedás como quitito esperando que vayan a conocerte, a comprarte, a preguntarte, sea, va a ser nomás de montón, salvo que tengas o una inversión o algún atractivo extra, o estés en el medio de la principal avenida o en el shopping. Tenés que hacer cosas. Y nosotros fuimos al revés, no nos instalamos y luego hicimos cosas, sino que siempre se empezó con ferias, primero esas desde vecinales hasta luego centros educativos, después, bueno, lo que surge con Uruguay Teleo, también con el proyecto, pero siempre moviéndose, justamente, la librería como librería puntual, es nuestra base, nuestro corazón, digamos, pero terminamos haciendo como muchas otras actividades y proyectos. En este caso vamos a hablar justamente de la librería y de Uruguay Teleo, ¿sí? En materia de la librería, ¿cómo fue el encare, cómo es el encare en cuanto a lo especializado para libros de infancia y de adolescencia? ¿Cómo es la selección? ¿Por qué carriles pasa el catálogo que ofrece Libros del Parque? Bien, cuando estoy por abrir, entre fines del 2017 y 2018, lo primero que hice fue buscar por internet un montón de editoriales independientes, que en ese momento no estaban en Uruguay. Entonces ahí hablé con la gente de UCI Libros, una distribuidora, la distribuidora de libros más grande en Uruguay. Y bueno, les empecé a pasar links e ideas de libros que se pudieran traer. No en mucha cantidad, pero para tener algo diferente a lo que había en Plaza. Entonces, por un lado, ahí empezaron a venir editoriales como Diego Pum, como Almadraba, habían 10 o 12 editoriales que no se trabajaban en Uruguay todavía, que era raro, porque ya hay en realidad desde hace muchos años gente como América Latina, Dinámica, todo, que trabaja en ese tipo de editorial, pero había ciertas puntuales que no había. Entonces, por fuera de lo que ya estaba en Plaza, desde Fondo de Cultura Económica, todo lo que es UCI, América Latina, todos ellos, buscarle alguno más. El fuerte nuestro también siempre fue trabajar con los autores nacionales. Por fuera que podamos vender un libro importado de cualquier país, creo que tenemos un gran diferencial, eso hasta lo has visto tú en algunas de las actividades que hacemos, o lanzamientos y eso, es como darle un espacio preferencial, o por lo menos muy visible, a los libros de los autores nacionales. Sea una editorial independiente, o una multinacional que tiene libros nacionales publicados, pero que se vean, que no estén, como dijo una autora una vez, en una especie de columna que hizo, en el fondo del cajón abajo de una mesa, sino que se vean, que vos llegás y te encontrás de frente en nuestra librería con libros desde Virginia Mórtola, Virginia Brown, bueno, obviamente están hablando, todos los que están, que hay una gama muy grande de autores nacionales que estén visibles y que nosotros sabemos que están, y si no se consiguen, bueno, por lo menos poder decirle a la gente, no, mira, esto no está. O al momento de recomendar un libro, siempre tenés la opción de estas editoriales que hablábamos al principio, pero ya conocemos a este autor porque trabaja con nosotros en ferias del libro, sea en centro educativo o en el interior del país. Y ustedes, en definitiva, con ese enfoque, están poniendo al autor nacional en un lugar destacado
pero también están haciendo esa difusión que es difusión de cultura, ¿no? Es decir, no solo el mostrar lo que vienen de catálogos extranjeros, sino también mostrar lo nacional y de esa manera generar también el gusto, ¿no? Es decir, no es solamente la librería un enfoque de empresa comercial, sino que también tiene una idea de formación en cultura, en definitiva. Claro, y en la parte del material uruguayo, que es algo, hay como varias ideas erróneas o que el público en general quizás no conoce. A ver, yo tengo un nene de 8 años, por ejemplo, y si yo no estuviera en el rubro, seguramente lo que le regalarían o yo compraría sin tener un conocimiento o conocer los autores, sería el libro del último youtuber que está de moda, por decirte algo, ¿no? Yo no digo que esté mal, lo puede leer al mismo tiempo que lee un libro sobre fútbol o de lo que sea. Pero hay muchísimos autores nacionales, muchos, desde ilustradores, creadores de historieta, que son igual, mejor, capaz, no me considero bien para decir si es mejor en calidad literaria, sino que más atractivo quizás, que muchos de estos, por ejemplo, youtubers u otros libros, ¿no? Entonces, Nicolás Peruso, para mí es un, cuando dicen me saco el sombrero, es alguien que su serie de historietas es atractiva para fácil, niños de entre 7 y 11 años, pues para todo, a mí me gusta leerlo. A mí también. Y la mayoría de la gente no los conoce, pero no conoce no porque Nico no se mueva o no esté bien distribuido, sino porque hay una competencia que es normal por márgenes, por la empresa, por lo que sea, que es más normal vender lo más fácil. Ahora, al tener eso de que Nico Peruso vaya con nosotros a 10 ciudades de todo el país, a 20 centros educativos, eso termina siendo, Nico mismo me decía, antes de empezar a estar con ustedes en las escuelas, yo le quedaba muy poco por mes, porque no llego y porque no me podía mover por mi cuenta, porque me llamaba un colegio, estaba perfecto, pero yo no me podía poner a vender mis libros, y tampoco vender solo mis libros es atractivo, está bueno que haya todo lo demás. Entonces, hay cientos, bueno, tú con el programa de radio que conociste, obviamente, cientos de autores nacionales que son excelentes, que quizás falta esa parte de promoción, que es muy difícil, porque al momento de organizar una feria del libro hay un montón de factores, desde donde duerme, de donde come, de quién se hace cargo de eso, si lo tenemos que poner nosotros, si lo pone una empresa, un municipio, lo que sea, pero que si no, sería muy difícil que lleguen. Y no solo a ciudades pequeñas, sino a las capitales mismos. Yo vengo a armar, ayer fui a Rosario, una ciudad de unos 11.000 habitantes, y armamos unas capas muy, muy, muy grandes en la plaza principal, y durante el armado pasaron, no sé, unas 50 personas que entraban a ver qué era y por qué estábamos ahí, que habían escuchado algo en la radio y todo, pero que nunca en Rosario se había hecho una feria del libro, ¿no? Que había una papelería con libros y eso, pero que nunca había una feria del libro. Y cuando le decía, bueno, mira, mañana va un muchacho que se llama Diego Barbosa, que es un escritor independiente, que se autopublica sus libros, todo, y vamos a llamar a tal escuela, todo esto. De tarde va a ir Sebastián Midesconde, o en el marco de la circulación de los premios nacionales va Sandra Escames con una obra inédita. Entonces, bueno, como que eso como calzó justito en varios aspectos, y hace que el libro nacional, no solo infantil y juvenil, que es lo que estamos hablando ahora, se mueve allá a conocer. Ahí yo siempre pongo como ejemplo a Horacio Cavallo, por ejemplo, que yo lo estimo pila personalmente, y además sus libros, tanto los infantiles y juveniles, como los que son para adultos, me he hecho medio fan de los libros de adultos de Horacio, y él me dice, yo, en realidad, la parte comercial, serán buenísimos mis libros, serán premiados en algunos casos, pero no son conocidos. No hay una forma, al menos hasta ahora, de que se puedan promover mucho. Contémosle a la audiencia que eso forma parte de lo que es aquella librería del parque que nació como feria antes de tener local, luego pasó a la creación de lo que es todo el proyecto Uruguay Te Leo, ¿no? Y que la vas llevando, en definitiva, la librería, ¿no? Formando ferias en diferentes localidades de todo el Uruguay, tanto localidades pequeñas como capitales departamentales. ¿Y cómo surgió? ¿Cuándo surgió? Contale a la audiencia Uruguay Te Leo. Bueno, bien, ahí tenés como lo que es la base de libros del parque, la librería en sí. Cuando yo antes de instalar ya estaba con organizábamos esas
pequeñas ferias en centros educativos que duraban 2 o 3 días, ahí llevábamos entre 2 y 4 autores, dependiendo de la cantidad de alumnado y eso, hacemos exposición y venta de las editoriales que nosotros consideramos, por distintos motivos, exponer, o las que más nos apoyaron con sus autores y eso, y empezamos a trabajar mucho en el interior del país. Cuando voy a realizar esto, aparte me acuerdo el caso puntual, estaba en Rocha, en una escuela pública, y la directora me dice, mira, esta feria está preciosa, vos estás 2 días, hiciste, yo sé, 6 o 7 más en otras escuelas, colegios privados y todo, pero una vez que tú te vas, este tipo de actividad acá no se hace más. En la capital de Rocha, que son unos 40.000 habitantes, muy cerca de Montevideo, estamos a unos 200 kilómetros. En ese momento la directora de Cultura, una genia que se llama Flora Veró, que tuvo varios periodos, y ahora ya no está más. Ya que estaba en Rocha, dije, bueno, voy a hablar, a ver qué tan real es esto, de que luego no hay feria del libro. Hablé con la Cámara del Libro en su momento, con Sebastián Artigas, para ver cuál era la realidad, siendo yo socio. Y bueno, en la mayoría del país nunca se había hecho ferias del libro, o se habían hecho en algún momento y no dieron resultado. Y en el caso de Rocha, la directora de Cultura me dijo, mira, nunca se dio, por los motivos que sean, entonces me armé como una especie de carpeta de cómo lo haría con mis recursos, que son muy limitados para poner una empresa entre mediana y pequeña, qué apoyos serían necesarios, una proyección de ventas, de qué cantidad de actividades, cómo diferenciar con esas ferias que en su momento no funcionaron. Y bueno, ahí fue un papel fundamental de Centros MEC, sobre todo en el aliarnos. Yo lo que hice, hablé con todas las editoriales, creo que todas las que hay en plaza, y distribuidoras, y dije, bueno, esto no se hace, me gustaría llegar con ferias del libro más grandes de lo que hacemos como librería, sino que ustedes están respaldando. Esto no quiere decir que tengan que pagarme, ni mandar a ustedes los autores, sino, bueno, que haya un contacto, que sepan que haya un aval firmado, que las intendencias sepan que esto no es un loco sueldo que está haciendo esto, sino que atrás están las editoriales o distribuidoras, y cómo armarlo. Bueno, se armó una carpeta en la cual el objetivo más importante es descentralizar. Claro. Llegar a Rocha, pero bueno, estamos en la capital de Rocha, también en Lascano, en Cebollatí, La Paloma, La Coronilla, además de cada una de esas ferias, la feria cuenta con exposición y venta, obviamente de miles de libros, porque son casi 20 empresas que están atrás, ¿no? Entonces cada una nos mandan desde 10 libros hasta 10.000, y que cuando se arma el programa, habitualmente lo armo yo por un tema de contacto con los autores, pero después se coordina con la compañera, tener como una especie de convenio de palabra con los autores de que sepan que en esa ciudad, en esa localidad, además de hacer 2 o 3 actividades en el espacio de la feria, o en el espacio de actividades de la feria, van a ir a una escuela rural, claro, o a un instituto de formación docente, a lugares más alejados que o no tienen transporte para ir, o hasta un centro de rehabilitación. Ignacio Martínez, por ejemplo, en Soriano, el primer año que hicimos la feria, fue a 2 centros de rehabilitación. Después se fue Mariela Peña, una muchacha argentina que vive acá en Uruguay hace unos cuantos años, fue a la cooperativa Cololó, una cooperativa agraria, claro, también en Soriano. Y entonces como que eso se buscó algo totalmente diferente en todos los aspectos, exposición y venta. En la mayoría de las ferias, salvo San José, por ejemplo, te dicen, bueno, puedes llevar 5 cajas de libros. Nos mandas en tal lado, como que es muy estructuradito, ¿no? Tenés estas 2 mesas, o esta mesa, y esta estantería. Entonces, buscamos, bueno, que los costos sean menores. La gente para atender, local. Va uno de nosotros como para armar, para quedarse como encargado. Habitualmente yo, por ejemplo, armo, desarmo, coordino, y hay alguien de la empresa como responsable de feria, pero contratamos gente local para la atención. Entonces ahí ya te evitas algunos alojamientos y comidas. Claro. Entonces, también ahí surgió generás un entramado en donde el proyecto pasa a ser un proyecto al que se suman otras instituciones, ¿no? Y no deja de ser, nace en una librería de Montevideo, pero no deja de tener un sentido muy local, ¿no? Cuando va hacia cada uno de los departamentos. Ahí va. Se busca que los autores locales, a ver, en cada localidad, para la redundancia, hay, claro, no sé si decenas, pero hay gente que escribe poesía, capaz que nunca publicó nada, claro, que tiene un taller literario. Entonces, cuando nosotros fijamos la fecha, hacemos un llamado abierto. Habitualmente también eso cambia mucho según el apoyo que haya desde el municipio, desde la Dirección de Cultura de cada departamento, se le da una difusión.
si tú, Dinora, querés participar de la feria siendo de Rosario, bueno, mandás un mensaje o un mail, yo hice esto, me gustaría participar por tal cosa, se arma la grilla, y sí o sí, por más que, no sé, a mí no me gusta el libro, o me caíste mal, lo que sea, que vos formes parte. ¿Ah? Entonces se le toma como esa parte local. Las librerías locales, ahí también la suerte es muy dispar, es algo que también a mejorar, que creo ahí es uno de mis errores o falta de saber comunicar. Nosotros le damos un espacio gratuito para que cada librería, en la mayoría de las ciudades no hay, pero lo que es librería mismo, no papelería, pueden estar en la exposición. Si quieren coordinar en un autor local, también, buenísimo. Pero también se le da como eso, de que no sea algo que va a invadir, sino que, bueno, genial. Esto de otra forma no se haría. O se haría a menor escala o con menos actividades. Claro. Tenemos, no sé, respaldo del MEC con la circulación de los premios nacionales. A Jimena Núñez con los POB, el plan de orientación bibliográfica. Bibliotecario, perdón. Que nos llevan a difusión. Entonces los profesores POB de cada localidad me mandan un mail, bueno, nos gustaría ir con estos grupos, que es algo difícil, porque la educación secundaria, para coordinar con lo que es la salida, es recontra difícil. Después está, este año todavía no coordinamos, pero con Evelyn Ayala, del ex Plan Nacional de Lectura, ahora no me acuerdo cómo son las siglas. Políticas lingüísticas. Exacto, ahí va. Que en su momento hacen talleres, este año todavía no coordinamos, pero se suma el CCE justamente con talleres desde julio a agosto, con actividades para el segundo semestre. Entonces, como que sí, la idea es articular, cuesta mucho, justamente, este primer semestre hubo ciertas cosas que yo vi que no me salieron o no tuvo la repercusión o respaldo que esperaba. Entonces, a partir de mañana, con distintas reuniones, justo con la Dirección de Cultura de Canelones, por ejemplo, de ver cómo lograr mejor articulaciones. La mayoría de la gente, cuando llegamos con lo que es Uruguay Te Leo, o la mayoría de las autoridades, se imagina unas mesas con unos libros y alguna actividad. Entonces, nosotros caemos con 50 exhibidores de 1 metro de ancho, 2 metros de altura, todo, y ven armado, y te preguntan, bueno, ¿cuántos libros trajeron? Y más o menos unos 15.000, 20.000, dependiendo del momento del año, quedan como impactados. Y estamos hablando de ciudades, nos pasó en Salto el año pasado, que armamos unas carpas enormes, llevamos un lote de libros, obviamente, y armamos un programa impresionante, y claro, en Salto, una ciudad de 120.000 personas prácticamente, tampoco había tenido una feria del libro nunca de esa magnitud. Entonces, como que cuesta mucho, por más que yo vaya, les muestre fotos y les explique esto se hace así, con esta articulación, con estos respaldos y eso, hasta que no se ve lo que es la exposición y la respuesta de los centros educativos, porque tú que también trabajas con centros educativos y conoces mucho, si tú llevas algo así a localidades pequeñas, las escuelas, no solo las urbanas, las rurales, las maestras Kapger, hago un paréntesis, maestro Kapger, para quien no es de Uruguay, es el que coordina a las escuelas rurales de distintas zonas y departamentos de cada zona, digamos, ¿no? Y es con quien tú tenés que arreglar la visita a una escuela rural, que almuercen en ese lugar. Entonces, tienen una riqueza que después nos mandan las fotos o regalos que le hacen a los autores, y sale de eso que decimos de la parte comercial. Para que se solvente tenemos que vender libros. No hay Totalmente. pero el resto tiene como otros objetivos muy, muy fuertes, digamos, que se están buscando. Y además se generan semillitas, ¿no? Porque capaz que es el impulso para que surja de una papelería que se transforme en papelería y librería, ¿no? O en localidades que no había una librería, que empiecen a pensar en que pueda existir una, ¿no? Es decir, es un trabajo constante, pero que tiene repercusiones de entramado económico, social, cultural, ¿no? Más allá de que obviamente se necesita vender libros porque hay que sostener una empresa, porque es la empresa la que está llevando adelante Uruguay Te Leo con todos los apoyos institucionales, ¿no? ¿Cómo ves? Porque justamente, ¿no? Para que la audiencia ahora ya sabe cómo es Libros del Parque, ¿no? Y cómo ha sido su itinerario. ¿Cómo ves el mundo y la búsqueda, el acercamiento de niños, de infancia y de adolescencia a las lecturas, ¿no? Es decir, ¿cómo te piden los libros? ¿Desde qué lugar? O el mundo adulto que le va a comprar a la infancia,
¿cómo te lo solicita el libro? ¿Te sigue solicitando el libro de para tal edad? ¿Te busca por temáticas? ¿Te busca por autores? ¿Cómo es? Bien, hay de todo un poco, se diferencia mucho en lo que es la librería de lo que son las ferias. En la librería puntualmente, cuando estoy yo atendiendo, lo que veo que sigue bastante parecido, no ha cambiado mucho a lo que viene desde hace unos cuantos años. Si van para un regalo, mira, estoy buscando para tal edad. Claro. Yo no me guío por las editoriales que ponen las edades atrás, eso de recomendado para a partir de tal edad, porque eso te restringe muchísimo, y quizás alguien que no lo conoce el libro, ¿está? El ejemplo de Marcos Vázquez, otro autor nacional, él tiene libros para una buena variedad de edades, ¿no? Entonces, a mí me gusta recomendar mucho el libro de Marcos para los adolescentes. Pero no tiene que ser desde 14, 15 años, porque es un libro de suspenso y terror y porque habla de una muerte. Es todo muy relativo. Vos tenés adolescentes de 11, 12 años que ya están prontos para leer el último libro de Marcos, y otro capaz que de 16 que está para leerte un libro de suspenso que la editorial lo recomendaba para partir de 10. ¿Cómo llega el público a preguntar? Todavía, lamentablemente, y es algo que estoy tratando de cambiar sin ser muy bruto, es para una nena de tal edad, o es para un varón de tal edad. Entonces, sin decirle, mirá que esto no es No no es ropa, género. no es tal cosa, eso, exacto. ¿Tá? Yo es más, he hablado, por ejemplo, en una juguetería, porque sigue pasando eso de la cocinita, la caja es toda rosada, la cocinita de juguete, y el regalo de fútbol es tiene un nene en la tapa. Entonces, bueno, ¿cómo lograr de que, a ver, a mi nene un libro que le encantó es lo de El Club de las Uruguayas Fantásticas, ¿no? Que, de Verónica Alconte. Que ya por el título, esto pasa mucho con la gente mayor sobre todo, no, es de Uruguayas Fantásticas, es para que lo lea una nena. Entonces, entonces explicarle, no, mira, esto es por tal cosa, por tal otra. Sigue pasando, no mucho, antes capaz que era siempre, decía, estoy buscando para un nene y tal cosa. Después hay muchas, no sé si son modas o tendencias, que ayudan, y la gente piensa que Internet ha sacado lectura, está haciendo que los gurises lean menos. Para mí es al revés, cambia un poco la lectura y están leyendo más. Gracias a Wattpad, esta plataforma en la que publica el que quiera. Si yo quiero publicar un libro, por más que sea espantoso, lo publicar. Después, si lo leen millones de personas, ahí se edita. No, bueno, gracias a, por ejemplo, Wattpad, acá en Uruguay hay miles y miles de lectores adolescentes que capaz no leerían si no se hubieran enterado por Wattpad. Hay de conocer, antes de diciembre, Boulevard, ahora salieron estos de Ariadna o Ariadna, no me acuerdo, Godoy, los de Hayes, todos esos. Entonces, vos sabés que un adolescente que quizás no lee mucho habitualmente, y está metido en Internet, si no lo comencé con el Marco Vázquez, por decirte algo, bueno, vas para un libro que fue recomendado en Wattpad, o fue publicado primero en Wattpad. El tema de los youtubers. Te dicen, mi hijo sigue en YouTube a los compas. Intentamos, en lo que es en librería, recomendar, me gustaría más este último libro de, no sé, la editorial Fin de Siglo, porque la editora me recomendó, sé que esto es bueno por tal cosa. Fin de Siglo es una editorial que está logrando muy bien. Estefanía está sacando unas ediciones preciosas y autores nuevos. Ahora está ampliando el espectro de autores, además. Bueno, pero viste, ahora salió Sebastián Moreira, hay otros autores que han publicado en varias editoriales que también están editando por Fin de Siglo. Y tenés unas opciones que son buenísimas. Este muchacho Sebastián Moreira, el libro nuevo, creo que es Cuando sea grano, si ahora no me acuerdo de memoria. Vi parte de la presentación que me mandó Estefanía y es recontra seductor. Entonces, si vos tenés un cliente que es abierto, le decís, mira, está genial de los compas, pero de los compas lo vas a encontrar hasta en una cadena de farmacias, ¿verdad? Yo te lo vendo, es más, a mí me decían, más porque sale el doble que lo que sale este libro de tal editorial. Pero, capaz que si tú te llevas de este último autor nacional, terminás después viniendo a llevarte otro de ese autor nacional, y de los compas se lo van a regalar, seguro. Entonces, como que hay que tratar de, por lo menos, ahí va en la parte de librería independiente. Si vos haces una librería, una cadena o algo, habitualmente quien atiende es tipo, ¿qué tenés para tal edad? Allá, anda. Tenés esa columna, es para tal edad. Entonces, bueno, buscar la vuelta, no. ¿Por qué recomendamos ese libro? ¿Ah? Y para lo que es para los más chiquitos,
tú también lo tenés recontra claro. Hay un boom ya hace años de lo que es el libro álbum. Uno de los impulsores, Maurice Sendak, donde viven los monstruos, en el año 72, si no me equivoco, fue como una especie de punto de inflexión. A partir de ahí empezaron a editarse cada vez más, y hay muchísimo libro, tanto nacional como importado, para los más pequeños, saliendo del que sea manipulable para ellos. Que vos tenés el libro de cartón grueso, todo, para los más chiquitos, pero también tenés libros preciosos, no siempre de un precio muy, muy excesivo, porque ahí depende de la editorial, si viene mucho, si viene poco. Y también están empezando algunas editoriales nacionales o multinacionales, pero que publican a autores nuestros, a sacar ediciones muy atractivas. Santillana con los libros que, no sé, uno de los últimos de Karina Macadar con el puzzle, que le suma. Entonces, el cuento es precioso, unas ilustraciones divinas, pero tienen el puzzle o las témperas para mañana. Que le suma el juego, en definitiva, ¿no? Claro, que sea atractivo, que no sea. Antes el libro nacional capaz que era en una edición puntual y no era llamativo. Entonces vos, por el mismo precio quizás, comprabas el ejemplo más conocido, el monstruo de colores, que lo conocía todo el mundo. Entonces prefería comprar el monstruo de colores porque en el jardín o en la escuela lo estaban trabajando y se olvidan del problema de elegir un regalo. Pero ahora hay, entre las editoriales independientes importadas en libro álbum y las nacionales, hay miles de opciones. Hay mucho nacional, tanto de Alfaguara, de Santillana, de Criatura, independientes. Bueno, Susana Liano está sacando con Más Pimienta, y autores como el que mencionaba hoy, Diego Barbosa, que editó con Susana. Ediciones re lindas. Bueno, el libro de Diego Barbosa, La Roca Más Grande, es precioso. O sea, tiene unas ilustraciones increíbles. Y el tema es que es difícil de promover porque no son ediciones muy grandes. Entonces, si al distribuidor le llega, ¿qué hace? Lo manda a las 3 o 4 librerías que tienen mucho infantil, nosotros y 3 o 4 más, y capaz que a las cadenas que venden mucho infantil. Pero no te llega al grueso de librerías. Entonces terminás vendiendo el libro que está en todos lados. Todo lo que estás planteando demuestra un entusiasmo, ¿no?, por la lectura. Requiere de un perfil de librero que lea, ¿no?, y que pueda recomendar, y que también escuche, ¿no? Lo que es el otro componente fundamental, ¿no? La escucha atenta a lo que piden, a lo que requieren los lectores principales de destinatarios, ¿no? Infancia y adolescencia. Claro. Sí, es eso de que la idea de que el niño no lee o el adolescente no lee, va porque sí, lo ven continuamente o los dejamos, ahí no me incluyo, pero habitualmente pasa, mucho con el teléfono, con la computadora, con la televisión. Es un error. Si le encontrás a un chiquilín capaz que tiene 10 años, nunca leyó un libro entero, pero le explicás que el libro Imaginarios de Marcos Vázquez mezcla aventura con fantasía, con un código QR para que vos vayas jugando con esto a medida que lo lees, y si no lees el capítulo no puedes avanzar en el juego, el chiquilín va a decir, entonces puedo hacer las dos cosas. Sí, tal cual. Exactamente. Buscarle eso. El tema de leer, del impulso, han cerrado unas cuantas con la pandemia, me incluyo en los que estuvimos cerca de ahí, complicados durante la pandemia, porque un gran porcentaje de nuestras ventas, por no decir casi el 90%, depende de las ferias del libro. Claro. Ahí somos muy diferentes a todas las demás librerías, porque no dependemos de lo que es la librería instalada, sino de todo lo demás. Pero cerraron varias librerías independientes, pero también han surgido otras. La independiente es la que habitualmente te atiende con más conocimiento, con más ganas, sabe que si no te recomiendo bien, vas a terminar yendo a donde va todo el mundo. Exacto. Y me refiero a independiente, no quizás tirando a chica mediana, a la que le pone, o está el dueño, o el que está, es alguien que sabe que si no se termina recomendando bien, no va a tener éxito la librería. No vas a fidelizar al cliente, hay que fidelizar al cliente para que vuelva, porque se sienta bien, se sienta atendido, exactamente, ¿no? Sí, hasta una respuesta de WhatsApp. A veces estamos sobrepasados, pero por lo menos contestar en un momento algo, no hay nada, no lo tenemos. Una cosa que hacemos, y sé que hay varias librerías, también librerías grandes que lo hacen,
tú venís a pedir un libro que yo sé que, por ejemplo, está solo en Amazon, por decirte algo, bueno, me fijo, lo googleo, investigo y te digo, este libro no lo conseguís, salvo que sea en Amazon. O lo conseguís en Pocho de 8 de octubre, no sé. Claro. Y me ha pasado, ahora no me acuerdo de memoria qué librería, pero me acuerdo que Pocho de, no me acuerdo qué sucursal, fue una de las que lo hizo. Nos llamaron desde la librería, porque tenían el cliente ahí, para ver si el libro que a nosotros nos figuraba en stock en nuestra página web, todavía lo teníamos para mandar al cliente. Claro. Habrá pasado 10 veces, capaz. Entonces nosotros, capaz que nos llamamos, pero le decimos, mira, lo tenés en esta librería que está en tal lugar. Exacto. Porque sabés que no está en la distribuidora, entonces ¿para qué va a ser perder el tiempo de la persona que siga buscándolo si tal librería ya lo tiene? Eso es como fundamental. Hay muchas cosas que vos vivís en carne propia que nosotros podríamos mejorar como librerías en conjunto, y esa es una Como de ellas. gremio, ¿no? Claro, hay muchas cosas. Lo que pasa es que, claro, la situación económica también te juega en contra, porque si está, yo tengo que vender, entonces ¿cómo me nuclearía con otras librerías? Hay montones de cosas a mejorar y hacer. Y después, bueno, el tema, lo que decías de la lectura. Yo, por ejemplo, siempre leía, me gustó mucho la novela histórica, ¿no? No sé, claro, me leí todo, Ken Follett, Noah Gordon, Risa Ford, autores muy conocidos, otros no tanto, pero no, era un poco de esto de haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Con mi hijo sí lo hago, de leer mucho nacional, pero no leía mucho nacional. Era tipo, hay un prejuicio de que el libro uruguayo quizás no es atractivo, sea gris. Entonces, bueno, un poco por Uruguay te lee, otro poco porque empecé a conocer a autores como Horacio Cavallo y otros. Claro. Empecé ahora unos 3, 4 años, dije, no, yo me voy a poner que mínimo 10 libros uruguayos por año tengo que leer, ¿no? Claro. Y arranqué, otra editorial que no mencioné, que para mí es una de las personas que mejor trabaja en el rubro, que es Martín Estuario Yum, tiene Peri Rossi, Cavallo, claro. Tiene la mayoría de los premios nacionales de literatura, o buena parte de ellos. Y también para adultos tenemos decenas o centenares de autores muy buenos, que una vez que los empezás a leer, se te va ese prejuicio que puede haber de me voy a aburrir, no va a ser atractivo, y sin embargo son tremendamente bien escritos. También ahí digo, yo no tengo el título o la autoridad para decirlo, pero que te atrae y que lo recomendás. En su momento pasó, el año pasado, sí, el año pasado, tuve unas entrevistas dentro de este estilo, con el Centro Cultural de España, con un par de canales, era por Uruguay Te Leo, pero también para recomendar libros o autores nacionales, y de casualidad yo hacía 2 semanas había leído La Insumisa, de Peri Rossi. A los días leí La Insumisa, fue el primero que leí de Peri Rossi, leí, no sé, 4 libros más de Peri Rossi en 2 semanas, que aparte son cortos la mayoría, y estaba embaradísimo, además, bromaba a esta señora, si fuera menor, de esta característica, me enamoro de ella, de su forma de escribir, de todo. Y recomendé en esas entrevistas a Peri Rossi, y en una se me escapó, así como, es increíble que no tenga un premio importante esta mujer, no, increíble. Esperamos que después de venir, Galeano, ¿quiénes quedaron? Bueno, Mario de Gaín, de esta generación, ¿no? Y cómo Peri Rossi había tenido un premio, pero más que casualidad, fue como... Y a la semana salió Cervantes. Y Peri Rossi la conocíamos, los del rubro, pero capaz que el que no está acostumbrado a leer nacional no la conocía más que de nombre, capaz. Exacto. Y ahora creo que ya van no sé cuántas ediciones, por ejemplo. Exacto. Un gusto dialogar contigo, Alejandro Gagliardi. Un gusto. En esa Libros del Parque, en Parque Rodó, y en Uruguay Te Leo, recorriendo todo el país. Muchísimas gracias, Alejandro.